Juego de Tronos. ¿Ustedes tienen dragones? Yo tengo el fuego control. Capítulo 10. El sol del mediodía se alzaba en su punto más alto sobre los gemelos, bañando las torres de piedra con una luz dorada e implacable. El reflejo de la luz hacía aún más caluroso los alrededores, mortificando a los resilientes soldados a cargo de sus posiciones, que odiaban cada segundo de su vida al momento de sus turnos, esperando terminar sus horas de vigilia para ahogarse en el alcohol y las prostitutas del sector comercial. Sin embargo, ninguno comprendía cómo este niño no caía desmayado tras ser golpeado de lleno por la fuerte temperatura. Aenar había decidido que ya no podía permanecer encerrado, a la espera de nadie o nada. Como si el castillo le perteneciera, reclamó el lugar más caluroso y decidió que allí sería su sagrado lugar de entrenamiento. Al igual que hoy, allí se había sentado con las piernas cruzadas, cerrando los ojos y manteniendo sus palmas hacia el cielo. La meditación bajo el sol era el ritual más sagrado de su entrenamiento, además de la propia danza. Entrar en contacto con el propio sol era como ser inyectado con adrenalina, o café. Se recuperaba rápido, se potenciaba rápido, su extensión espiritual se expandía y su conexión espiritual fortalecía su ancla. Los rayos, además de calentar plácidamente su piel, alimentaban el ki que fluía por sus venas, recargando su conexión con el fuego control de maneras que la simple manipulación de calor jamás podría reemplazar. Sentía cómo la energía solar se filtraba en su ser, cómo cada célula de su cuerpo se expandía con el calor. El calor del mediodía era su aliado más poderoso. Era como si, durante un minuto de su punto más alto, si pudiera cuantificar sus habilidades con números, alcanzara un 120% de sus capacidades, por no decir que sería virtualmente inaccesible a cualquier ataque en cuanto colocara alguna barrera de fuego, la temperatura derritiendo todo lo que entrara en contacto con la misma. Lamentablemente, su paz no duró. El sonido de pasos firmes sobre el empedrado interrumpió su concentración. Aenar abrió los ojos lentamente, sintiendo cómo el flujo de energía se retiraba hacia su interior, como un río que regresa a su cauce tras una crecida. Ante él, un sirviente de rostro pétreo lo observaba con una mezcla de respeto y aprensión. Bueno, todos le temían en la casa. No cualquiera podía matar, de la manera más dolorosa y despiadada, a 10 hombres sin sufrir daño significativo. La pequeña herida que había recibido en su brazo hacía días que había sanado, por no decir que prácticamente había desaparecido a simple vista. El señor Alderfrey solicita tu presencia en su despacho, joven señor, dijo el hombre, haciendo una inclinación, mientras hacía énfasis en el asunto de joven señor. Debes acudir de inmediato. Aenar se puso en pie con la agilidad de un felino, sus movimientos fueron precisos a pesar de la repentina interrupción. Aenar sabía que los Frey no podían ignorar lo que había ocurrido por mucho tiempo, y la ausencia de reacción durante los días anteriores solo había sido un respiro antes de la tormenta. Bien, iré, respondió, su voz tranquila. Ciertamente no estaba preocupado, todos habían presenciado aquel hecho con dolorosa comprensión. Nunca antes habían presenciado a una persona con tanta seguridad como este muchacho, pero ¿quién no lo estaría siendo el amo del fuego mismo? Guíame. El sirviente asintió y se giró para conducirlo a través de los pasillos de la torre norte. Mientras caminaban, Aenar sintió como las miradas de los guardias se posaban sobre él, atentos y al mismo tiempo, titubeantes. Un niño capaz de asesinar sin la más mínima vacilación era incluso más peligroso que el psicópata más despiadado. Un psicópata carecía de capacidad mental, pero una persona consciente de sus actos, incapaz de expresar ninguna expresión, era aún más de temer, por no decir que era aterrador. A sus ojos, era un depredador supremo, no menos amenazante que un dragón. Dragón de piel humana, escuchó decir de las sirvientas días atrás. La noticia de lo ocurrido en los establos se había extendido como un incendio forestal entre el personal del castillo, aunque las órdenes de Lord Alder habían silenciado los rumores lo suficiente como para que no trascendieran más allá de los muros. Llegaron a una puerta de roble macizo, tallada con el emblema de la casa Frey. 2 torres gemelas unidas por un puente, el símbolo de su poder sobre el cruce del tridente. El sirviente abrió la puerta y se hizo a un lado, indicando a Aenar que pasara. En la cámara ya se encontraba presente Lord Alder, ya a la espera de mi llegada. Pero Aenar apenas se detuvo en el anciano. Sus ojos se posaron inmediatamente en la figura que se alzaba a un lado de la mesa, junto a la ventana. Aquella figura estaba un tanto demacrada, pues las ojeras estaban profundamente oscurecidas. Su vestimenta también era nueva, aunque sencilla, sin pensarlo 2 veces, dio varias zancadas, agradeciendo a los dioses el bienestar de su viejo padre. Exclamó Aenar, y antes de que nadie pudiera detenerlo, con unas cuantas zancadas, se lanzó a los brazos del hombre.
A pesar de su conciencia como una persona consciente de sí mismo, de su renacimiento y su propia madurez, reconocía de todo corazón la posición de este hombre como su padre, tanto en espíritu como en corazón. Muy pocas personas buenas existían en ambos mundos, y el conocer a alguien tan justo y honrado como él había devuelto una admiración igual de grande que su honradez. Tomás se enfrentó a las burlas, cargó con una mujer que solo correspondía a su agradecimiento, le dio nombre y lo proclamó como a su hijo a pesar de no serlo. Para muchos, Tomás podría ser pasado por alto, incluso ser considerado estúpido. Pero para Aenar, su padre era su padre. Un hombre real, de corazón noble, moral firme, humilde, emocional, sacrificado y aunque algo ingenuo, definitivamente no era para nada alguien estúpido. Su único defecto era el amar demasiado y sin reparos. Tomás lo recibió con un abrazo tan fuerte que parecía querer absorber al niño en su propia carne. Segundos más tarde, tras separarse, acarició la cabeza menos pelona de su hijo. Las emociones eran fuertes, y no les importaba demostrarlo a los presentes. Aunque pudiera ser una debilidad, para Aenar también era una demostración de poder y amenaza sobre los Frey. Si Tomás estaba bien, entonces él también estaría bien. Y todos estaban bien con ese hecho. Aenar, mi hijo, dijo Tomás, volviéndolo a apretar contra su pecho. Estás bien, gracias a los 7 dioses estás bien. Estoy bien, padre, respondió Aenar, sintiendo como el calor de la emoción de su padre se filtraba sobre él. No me ha pasado nada. De hecho, ¿dónde estabas? Pensé que te había sido algo parecido. Tomás se separó lo suficiente para mirar a su hijo a los ojos, y Aenar vio a través de sus pupilas una mezcla de culpa y desesperación. Este hombre, le debía mucho. Juraba que le daría una buena vida en cuanto sus objetivos fueran cumplidos. He oído lo que pasó, dijo Tomás, su voz quebrada. En los establos, con esos hombres, he oído lo que hiciste para proteger a la joven señorita. Que un niño tan pequeño se vea obligado a ver los horrores de la muerte, y no pude hacer nada. Aenar, siento profundamente haberte dejado solo, Aenar. No pude protegerte. No pude, padre, ¿qué estás diciendo? Nada de esto fue tu culpa, interrumpió Aenar, tomando las manos de Tomás entre las suyas. Bandidos intentaron matarme, y tomé esa decisión, no permitiría dejarte solo a ti y a mamá tan rápido. Aún tenemos mucho que hacer. Y estoy bien, ¿ves? No tengo ni una sola herida. Pero Tomás negó con la cabeza, su rostro contorsionado por el dolor. Eso no debió pasar en primer lugar, interrumpió su padre con firmeza. Debería haber estado allí. Debería haber sido yo quien te protegiera, un niño no debería estar pasando por ese tipo de cosas. Soy tu padre, Aenar. Es mi deber cuidar de ti, no exponerte a los peligros de este mundo. Y sin embargo, te he fallado. Aenar le dio un abrazo, sintiéndose profundamente conmovido. Este hombre, para ser tan espero, era profundamente emocional, sin embargo, era sincero y eso era lo que le importaba. No me has fallado, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a Tomás. Me has protegido de maneras que jamás habría imaginado. Un padre no podrá estar cuidando de los pasos de su hijo toda la vida. Las cosas pasan, y los accidentes simplemente aparecen sin previo aviso. Me has educado lo suficiente, y he distinguido lo bueno como de lo malo. Como mi padre, has cumplido tu palabra. Tomás abrió la boca para responder, pero la voz de Lord Alder Frey cortó el momento como un cuchillo, completamente exasperado. Conmovedor, ciertamente, dijo el anciano, su tono sardónico, aunque carente de la crueldad que distinguía su personalidad que lo catapultó a la cabeza como familia. Me alegra ver que el vínculo entre padre e hijo es tan fuerte. Pero si me permitís, tengo asuntos importantes que discutir con tu padre en tu presencia. Por favor, tomen asiento. Tomás soltó a Aenar con reluctancia, y ambos se sentaron en las sillas que Lord Alder les había asignado. Tomás ocupó la que estaba más cerca de su hijo. Habiendo estado ya calmado sus emociones, el cabecilla Frey habló. He estado pensando en lo sucedido, nuevamente, mis más profundas disculpas, dijo, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando los dedos. La intrusión en mis establos, el ataque contra mi nieta y vuestro hijo, ha sido un asunto que ha causado cierta inquietud entre mis hombres. Tomás apretó la mandíbula, su coraje apenas controlado cuando el reflejo de su brazo derecho se había querido mover a su cintura. Por supuesto, Walder lo vio, pero no le prestó importancia alguna. Disculpa mi intromisión, pero ¿cómo es posible que bandidos hayan logrado infiltrarse en los gemelos? ¿Qué clase de seguridad mantiene la casa Frey? Walder levantó una ceja, claramente sorprendido por la audacia del comerciante, pero una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Esa es una pregunta válida, no te disculpes, Tomás. Ten la seguridad de que he tomado medidas para que algo así no vuelva a ocurrir.
El caballero encargado de la guardia nocturna ha sido relevado de su cargo y encarcelado, y los soldados que debían patrullar los establos han sido enviados a las mazmorras para que reflexionen sobre su negligencia, para posteriormente ser mandados a ejecutar trabajos forzados por 10 años. La seguridad de los gemelos es primordial para mí, y no toleraré que se vea comprometida. Tomás asintió lentamente, aunque su expresión indicaba que no estaba del todo convencido. Por supuesto, jamás podría saber la verdad porque esos supuestos encargados y guardias, junto con todos los relacionados, habían sido completamente aniquilados. Walder hizo una pausa, y luego deslizó una bolsa de cuero sobre la mesa hacia Tomás. El sonido de las monedas chocando entre sí llenó el silencio de la sala. 2000 dragones de oro, dijo Walder, su tono casi casual. Como compensación por los inconvenientes y el peligro al que fue expuesto vuestro hijo. Consideradlo un gesto de buena voluntad por parte de la casa Frey. Tomás miró la bolsa de monedas con una mezcla de aprensión. Aunque 2000 dragones de oro era una suma astronómica para un comerciante como él, no quería ese dinero. Incluso si con aquello pudiese ampliar su caravana, asegurar el futuro de su familia durante años o incluso generaciones bajo la premisa de una buena administración, no quería tomar el dinero de estos hombres. Sin embargo, tras ver la sonrisa poco generosa del señor que estaba frente a él, supo que sus opciones no estaban siendo tomadas a consideración. Con resignación, Tomás tomó la bolsa con cuidado, mientras Walder asentía con aprobación. Tomando un poco de vino en su copa, tomó un pequeño pergamino en sus manos, antes de tomar papel en blanco, algo de tinta en su pluma favorita y empezó a escribir, diciendo: He tenido noticias de vuestro trabajo, continuó Walder, inclinándose hacia adelante. Vuestra capacidad para los números y el comercio es notable, tanto que mi maestre te ha elogiado considerablemente. Has administrado vuestros negocios con mano firme y que vuestras cuentas siempre están en orden. Eso es algo que valoro enormemente en nuestras tierras, señor Tomás. Walder se reclinó en su sillón, sus dedos tamborileando sobre el brazo de la silla. ¿Qué me dirías si te ofreciera un puesto en mi administración? Un puesto como recaudador de impuestos en las aldeas cercanas. Vuestra inteligencia y vuestra capacidad de cálculo os harían perfecto para el cargo. Y, por supuesto, vuestro salario sería generoso. Tomás parpadeó, claramente sorprendido por la oferta. Aenar observó la expresión de su padre. No soy un recaudador de impuestos, mi señor, me temo que durante estos días he sentido que no soy tan bueno para eso, dijo Tomás, su voz tensa. Soy un comerciante. Todo lo contrario, eres muy bueno en ello, respondió Walder. Pero en tiempos de guerra, los comerciantes necesitan protección. Y más importante aún, puedo ofreceros protección. A cambio, solo necesito vuestra habilidad para manejar las finanzas de mi señorío. Creo que, tras una consideración minuciosa, creemos que esto es una transacción justa, ¿qué opinas? Tomás apretó los puños sobre sus rodillas, y Aenar pudo sentir la lucha interna que se libraba en su interior. Su padre quería rechazar la oferta, quería levantarse y marcharse con él sin mirar atrás. Había pasado por mucho en estos días. Mientras Aenar permanecía en los gemelos, Tomás fue obligado a trabajar como recaudador de impuestos para los Frey, recorriendo aldeas y calculando tributos haciendo uso de las habilidades que había aprendido, por supuesto, de su propio hijo. No solo era bueno creando cosas, sino que también era muy inteligente, y haciendo uso de esa inteligencia, había creado algo que había llamado cálculo mecánico, capaz de ser incluso mejor que los ábacos más aclamados por los comerciantes de Pentos. Aquel instrumento, celosamente guardado por Tomás, era un dispositivo mecánico que sustituía a las tablas de números, permitiendo realizar operaciones más complejas de manera rápida y precisa, de modo que imposibilitaba cualquier engaño a su persona. Aquella estaba compuesta por un cuerpo fijo, una corredera central deslizante y un cursor con una línea de alineación. Su aspecto recordaba a una regla convencional, pero con múltiples escalas grabadas en su superficie. ¿Cómo funcionaba aquello? Muy fácil. Al deslizar la corredera, el usuario sumaba o restaba distancias en las escalas de los exponentes a elevar, es decir, un logaritmo, palabras de su hijo, transformando así multiplicaciones en sumas y divisiones en restas. El cursor permitía leer los resultados con precisión de hasta 3 o 4 cifras significativas. Para Aenar, disponer de una herramienta tan significativa fue una opción que no pudo dejar de lado. En una vida pasada, aquella herramienta permitió calcular raíces cuadradas y cúbicas, potencias, logaritmos, funciones trigonométricas, senos, cosenos, tangentes, y resolver proporciones y reglas de 3. Fue la herramienta que hizo posibles los viajes espaciales y los grandes avances de la ingeniería del siglo XX.
Sin embargo, su padre se conformó con las simples utilidades que podría proporcionarle, operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación, división. Después de todo, Tomás era un comerciante, no un físico aeroespacial. Sin embargo, aquella habilidad le supuso una admiración por parte de los propios maestres. Aquello, sin embargo, también le supuso una presión aún más extenuante. Los guardias lo vigilaban constantemente, y cada noche regresaba exhausto, sin poder ver a su hijo. Los Frey lo utilizaban como una mula de carga, apenas con la suficiente comida y el suficiente descanso, evaluando su utilidad y presionándolo hasta ver su aguante. Tomás soportó en silencio, tragando su orgullo y su rabia, sabiendo que cualquier resistencia pondría en peligro la vida de Ainar. Ante la propuesta de Walder, quiso negarse, pero los Frey no eran hombres que aceptaran un no con gracia. Entiendo su imperiosa intención de disponer de mis talentos bajo la propia mano de su excelencia, pero, mi hijo, apenas es un niño y su madre, muy probablemente está preocupada. ¿Por qué no permite que vuelva a su regreso? En cuanto a mí, estoy dispuesto a trabajar de acuerdo al designio de su señoría. Preguntó Tomás finalmente, mientras intentaba desligar a su hijo de este lugar, para que volviera con su madre y buscaran un mejor lugar. Walder sonrió ampliamente, mostrando sus dientes amarillentos. Me alegra que preguntéis, Tomás. He pensado mucho en vuestro hijo, en su talento especial. Y he llegado a la conclusión de que sería un desperdicio dejar que un muchacho con tanto potencial se consumiera en una aldea perdida para servir como simple sembrador de trigo. El anciano sacó un pergamino de entre los papeles que cubrían la mesa y lo deslizó hacia Tomás. Era un documento largo, sellado con la cera roja de la casa Frey, y Ainar pudo ver que estaba escrito con una caligrafía cuidadosa y precisa. ¿Qué es esto? Preguntó Tomás, sin tocar el pergamino. Un contrato, respondió Walder, su tono casual. Un acuerdo que beneficiará a toda vuestra familia, Tomás. No solo a vos y a vuestro hijo, sino a vuestros descendientes durante generaciones. Tomás miró el pergamino, dudoso. Al ver las dudas, Walder suspiró, procediendo a explicar. Dejad que os lo explique, dijo Walder, reclinándose en su asiento y entrelazando los dedos sobre su estómago. La casa Valiria, de la cual vuestro hijo desciende por línea desconocida, el Frey mayor hizo hincapié en la propia identidad de Ainar para evitar ambigüedades de Tomás, quien palideció ante tal acto. Era una civilización extraordinaria. Dominaban el fuego, la magia, la metalurgia y la guerra. Construyeron un imperio que se extendía por todo esos y que solo cayó cuando la propia naturaleza se alzó contra ellos. Walder hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Pero lo que muchos olvidan es que Valiria no solo era poder, arrogancia y gloria. Una casa en particular, fue más astuta. Aquellos señores valirios no escatimaron esfuerzos en escapar de la perdición y revivir poco de lo que se pudo salvar de aquel señorío absoluto. También, tal y como la madre del niño aparentemente ha estado explicándole, ese reino extinto tenía magias nunca antes vistas por este reino. Lo poco que se salvó de aquella magia fueron los dragones. Y probablemente ese fuego en el interior del niño Aenar es producto de esa magia. El anciano miró hacia la dirección de Aenar, quien suspiró con algo de amargura. La niña Frey, Tamara, aparentemente había abierto la boca y había roto su promesa. Tomás, por otro lado, se sorprendió, miró a su hijo por un momento y luego pensó en su esposa. Ella, quien tanto quería huir de todo lo relacionado con los señores reales, había adiestrado a sus espaldas a Aenar en la historia de su ascendencia. Se sintió, en maneras que fue imposible de describir, muy entristecido y decepcionado. En cuanto a Aenar, solo pudo suspirar. La gente buena no podía prosperar en el mundo, así lo dictaba la naturaleza humana. Tomás apretó el brazo de su silla. Mi señor, Tomás intentó decir algo para calmar la situación, pero un gesto de Walder le hizo callar. Sé que tus intenciones nunca fueron imponer la posición de tu hijo sobre la propia nobleza. Durante el poco tiempo que me he permitido ver tus acciones, he descubierto que eres un gran hombre que pudo ser un excelente caballero. Eres honrado y leal, mataría a 100 de mis hombres por tener a uno como tú. Pero es necesario siempre saber con quién compartir la barca en estas aguas tormentosas de la vida, tómalo como consejo para que no te veas arrastrado en una desgracia injusta. El silencio en la habitación pareció volverse un poco incómodo, envuelto en la melancolía del propio Tomás. Sin embargo, Walder prosiguió. Habiendo esclarecido todo esto, sabemos lo que vuestro hijo hizo en los establos. Sabemos que controla el fuego, que puede llamar a las tormentas con sus dedos, que los hombres que se atrevieron a enfrentarlo murieron quemados por sus llamas. Sabemos que es un hechicero, un mago de sangre, un heredero de la antigua Valiria. Habéis criado como si fuera vuestro propio hijo, a pesar de no haberlo engendrado.
Os respeto por lo que habéis hecho. Criar a un hijo que no es vuestro por la simple razón de que lo amas, eso es algo que no muchos hombres harían o estarían dispuestos a hacer. Y aunque no entiendo por qué elegisteis a una mujer con ese pasado para esposa, admiro vuestra lealtad y valentía, ciertamente un tanto loca. Tomás abrió la boca para hablar, pero Balder continuó. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad. Vuestro hijo es especial, y ese talento no debe desperdiciarse. ¿Qué sería de él si creciera en una aldea, rodeado de campesinos ignorantes? ¿Qué vida tendría? ¿Qué futuro podría construir? ¿Qué pasaría cuando otros descubrieran su secreto y quisieran usarlo como un arma o destruirlo por miedo a él? Tomás guardó silencio, pues el Frey mayor tenía mucha razón. Balder se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más suave y persuasiva. Yo les ofrezco una salida, Tomás. Una oportunidad para que vuestro hijo tenga el futuro que merece. Si aceptáis este contrato, Aenar recibirá la mejor educación que la casa Frey puede ofrecer. Aprenderá a leer y escribir, a manejar la espada y la lanza, a comprender las artes de la guerra y la política. Además, le serán asignados instructores militares y, en el momento adecuado, será convertido en un caballero vasallo de mi casa y posteriormente será ennoblecido. Tendrá tierras, riquezas y un nombre noble, y vuestra familia será ennoblecida en el proceso. Tomás parpadeó, su incredulidad tan evidente como el sudor que comenzaba a brotar en su frente. ¿Estáis diciendo que Aenar se convertirá en un caballero? ¿Que vuestra casa le dará tierras y títulos? Impresionante, ¿no? Muchos toman hasta 100 primaveras lograr lo que ofrezco, respondió Balder, su sonrisa amplia y satisfecha. Vuestro hijo será un hombre importante en las tierras de los ríos. Y usted, Tomás, seréis recompensado por vuestra lealtad. Vuestras deudas serán perdonadas, vuestro negocio será protegido y recibiréis tierras para que vuestra familia pueda vivir con holgura. Tomás contuvo la respiración, pensando mucho y anclando más. De hecho, al final, todo esto había terminado así por una deuda. Una maldita deuda. La familia, protección, miedo y todo lo demás, no había sido más que meras patrañas de su hermano para esconder que una vez más, se había endeudado hasta el cuello y necesitaba con desespero una manera de salir de sus aprietos. Y para ello, empujó a su propio hermano a la boca de los leones por unas cuantas monedas. Estaba herido y furioso, pero sabía que aquella furia no le proporcionaría consuelo alguno. Se obligó a la calma y permaneció en silencio. No puedo creerlo, murmuró. Todo esto, es demasiado. No soy más que un comerciante. Balder negó con la cabeza. Esto no se trata de méritos, joven Tomás. Esto es una oportunidad que no puedes dejar desperdiciar, gracias a tus decisiones y riesgo, estás a la espera de ser recompensado por tu propia decisión. Vuestro hijo tiene un don, y yo estoy dispuesto a ofrecerle un lugar donde ese don pueda ser cultivado y usado para el bien de todos. ¿No es eso lo que queréis para él? ¿Un futuro mejor? Tomás miró a Aenar, sus ojos llenos de lágrimas. Eres un buen hombre, Tomás, dijo Balder, su voz suave como la seda. Pero tu amor por tu hijo no puede cegarte al peligro que lo acecha. Si te llevas a Aenar de vuelta a la aldea, su poder será descubierto tarde o temprano. Y entonces, ¿quién lo protegerá? ¿Quién podrá salvarlo de aquellos que quieran usarlo o destruirlo? Aenar observó a su padre, viendo cómo las palabras de Balder se filtraban en su mente como veneno. Tomás era un hombre bueno, un hombre que había sacrificado todo por él. Pero también era un hombre que entendía la realidad, lo cruel que podría ser el mundo y su propia incapacidad de seguir protegiéndolo por más tiempo. Solo tú puedes decidir qué es lo mejor para él, continuó Balder, su tono casi paternal. Pero si queréis mi opinión, creo que vuestro hijo merece algo más que una vida de campesino, tarde o temprano alcanzará el estatus de un gran señor, por mi mano o por la de otro, pero pasará de todos modos. Tomás se volvió hacia Aenar, sus ojos buscando el rostro de su hijo. Aenar, dijo, su voz quebrada. Esto es para ti. Todo esto, a todo lo que hemos llegado aquí. Si aceptamos, tendrás una vida mejor, mucho mejor de lo que yo puedo darte. Tendrás oportunidades que yo nunca podría ofrecerte en mi pequeña caravana. No sé qué decirte, decidme, Tomás, interrumpió Balder. ¿Aceptas? Tomás miró a su hijo, y Aenar sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Su padre estaba dispuesto a sacrificar su propia libertad por él, a aceptar un trato que no deseaba, solo para asegurar su futuro. Sin embargo, Balder tenía toda la razón. Si no era con él, sería con otro más. La cuestión sería con quién y cuándo. Aenar ya se había propuesto a todo por llegar a alcanzar el éxito en esta vida. Tenía demasiadas ventajas como para simplemente retozar y dejar escapar la vida por la ventana. Además, no hubo amenaza de por medio, solo beneficios, aunque con sus inconvenientes, claro estaba.
Aceptar la oferta de Walder Frey lo convertiría en un vasallo atado de por vida a la casa Frey. Como señor vasallo, estaría obligado al servicio militar perpetuo, usando su fuego control como arma en todas las guerras de su señor. Además, debería recaudar impuestos, administrar justicia en nombre de Walder, y asesorar políticamente al Consejo Frey. Su deber incluso incluiría defender los gemelos, formar militarmente a los hijos de la casa, y representar diplomáticamente a los Frey en otras cortes. Se le concederían tierras, pero siempre bajo la supervisión de su señor, y su lealtad sería absoluta, anteponiendo los intereses de los Frey a los suyos propios. También podría ser obligado a un matrimonio concertado con una Frey para sellar la alianza. En esencia, Aenar se convertiría en un arma viviente y un sirviente de los Frey, sin libertad para construir su propio poderío, su propio destino en beneficio de la ambición de la casa Frey. Eso podría ser un inconveniente, de no ser por el hecho de que estaba dispuesto a buscar mucho más, especialmente en esta guerra venidera. Aquello sería una oportunidad única para romper aquellas cadenas meramente políticas y alcanzar la verdadera grandeza. Por eso, cuando vio a su padre, no escatimó esfuerzo en asentir con confianza. Y Tomás, confiado de las decisiones de su hijo, estuvo a punto de aceptar. Pero ahí estaba el detalle. Estuvo a punto de hacerlo, porque fueron interrumpidos en el último momento cuando la puerta de la cámara se abrió con un golpe seco, y todos los presentes se volvieron para ver al maestre de la casa Frey entrar con un pergamino en la mano. El anciano estaba pálido, su rostro surcado de preocupación, y sus dedos temblaban mientras sostenía el documento. Lord Walder, dijo el maestre, su voz entrecortada. Tengo noticias urgentes. Ha llegado un emisario de los Blackwood. Walder frunció el ceño, su buen humor desapareciendo de inmediato. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué o para qué? Lo que se había acordado para su apoyo hacia la reina, ya estaba hecho. ¿Por qué estaba en su búsqueda ahora? Eso lo había sacado de sus casillas, en momentos críticos como este. Blackwood. ¿Qué quieren esos malditos adoradores de árboles ahora? Señor, el maestre hizo una pausa, tragando saliva. Miró al padre y al niño y optó por acercarse para susurrar la noticia. Exigen la devolución inmediata del niño. La noticia de alguna manera se ha filtrado, mi señor. Alegan que es un súbdito de sus tierras y que lo hemos retenido ilegalmente. El silencio que siguió a aquellas palabras fue más elocuente que cualquier grito. Walder Frey se puso en pie de un salto, su rostro enrojecido por la furia. «¡Esos malditos!», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «¿Cómo se atreven a entrometerse en mis asuntos?». Quiso gritar, pero mordió su lengua para no exclamar su reclamo sobre Aenar en frente de su padre y el propio niño. Rechistó los dientes, antes de mirar a su maestre, quien aún le susurraba. «Mi señor», dijo con cautela. «Los Blackwood argumentan que el niño vive en sus tierras, que desde siempre se les había encomendado su protección, que su familia paga impuestos a su casa y que, por lo tanto, es su responsabilidad protegerlo. Es posible que lo sucedido en los establos haya sido filtrado, mi señor». Walder se dejó caer en su silla, su rostro pálido y agitado. «Esos malditos, malditos sus espías, malditos todos. ¿Quién pudo ser?». «Aún desconocemos la identidad del responsable, mi señor», respondió el maestre. «Pero el mensajero dice que, si no entregamos al niño, emprenderán una respuesta de represalia inmediata». Tomás se puso en pie, su rostro tan pálido como el de Walder. «Mi señor», preguntó, su voz temblorosa. «¿Qué está pasando?». Walder lo ignoró, sus ojos fijos en el maestre. El silencio se extendió en la sala, pesado y opresivo. Walder Frey apretó los puños, su mandíbula tensa y sus ojos brillando con una furia apenas contenida. «Malditos Blackwood», murmuró. «Malditos todos». Entonces, Lord Walder se volvió hacia Aenar y Tomás, y en sus ojos, por primera vez, apareció un atisbo de incertidumbre. «Parece que la situación se ha complicado», dijo, con su tono frío y calculador. «Quizás sea mejor que discutamos esto con más calma en otro momento. Por ahora, os sugiero que volváis a vuestras habitaciones. Tengo asuntos que atender». Tomás se levantó, tomando a Aenar de la mano, y se dirigió hacia la puerta en varias zancadas con tal de desaparecer de inmediato. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También quiero agradecer enormemente a todos los miembros y suscriptores del canal por el apoyo que me brindan. Gracias por estar aquí.